Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a presentar un fenómeno muy interesante, es una variación fonética fonológica y bueno, el nombre de este proyecto es lambdicismo como posible marcador de identidad en el género de reggaetón. Este estudio fue realizado por Luis Francisco Herrera Rojas, Diana Clarice Esquivel Malvarez, su servidora, Carla de la Cruz Mesa, Francisco Moreno Vilchis y Araceli Vega Andrade. Planteamiento del problema. El lambdacismo es un fenómeno que está presente en el habla cotidiana de Puerto Rico y su presencia en el reggaetón nos ha planteado varias preguntas dentro del contexto cultural puertorriqueño, en específico siendo uno de los ejemplos más genuinos las canciones producidas en este país. Y de igual manera, si tomamos en cuenta que la música muchas veces es la portavoz de la identidad cultural de las personas. Siguiente, por favor. Nuestra pregunta de investigación es, ¿el lambdacismo forma parte del género musical del reggaetón y la frecuencia de aparición de este es marcador de identidad en la comunidad del habla de Puerto Rico y de los artistas? Bueno, nuestro equipo quería saber la frecuencia del lambdacismo en las canciones de este género y si se pueden considerar un indicador de una actitud lingüística positiva hacia este fenómeno, así como una apropiación cultural y expresión de identidad en la música urbana de la isla. Pero antes que nada, ¿qué es actitud lingüística? La actitud lingüística es una opinión, son las opiniones, ideas y prejuicios que tienen los hablantes de una comunidad lingüística. Y bueno, nuestro objetivo general fue analizar la relación que tenía el lambdacismo y el reggaetón por medio de la frecuencia desde la aparición de este fenómeno y también si esto podría ser un marcador de una actitud lingüística positiva hacia este fenómeno y cómo esto refleja una expresión lingüística, así como una identidad cultural a través del género. Nuestros objetivos específicos fueron analizar con qué frecuencia el lambdacismo se presentaba en las letras del reggaetón y por medio de identificación de patrones y tendencias en el uso de diferentes canciones. También queremos investigar si la creciente popularidad del género de reggaetón actúa como un difusor de este fenómeno y si podríamos atribuirles una marca cultural hacia el país. También queríamos examinar si el lambdacismo en la música se relaciona con la identidad cultural y con la audiencia y los artistas de Puerto Rico, incluso si algunos de ellos no fueron nacidos en este país. Ok. Este proyecto se centra en el estudio de la variación lingüística en el español, específicamente en la sustitución del fonema R por la L en el dialecto puertorriqueño. Desde una perspectiva sociolingüística se consideran factores externos como el género, la edad, la ubicación geográfica que podrían influir en este fenómeno. Las investigaciones realizadas sugieren que desde una perspectiva fonética se destaca un énfasis en las vocales y una menor preeminencia de ciertas consonantes al final de las palabras con fonemas como S, R y L. También se observa una tendencia a la disminución de la consonante D entre vocales y la presencia de velarización en el fonema N, entre otros aspectos. Sin embargo, no se encontraron investigaciones que hablaran específicamente sobre el andacismo en Puerto Rico. Pues, la geografía desempeña un papel importante en la variación lingüística, como se ilustra en el caso del lenguaje ciguayo en la región de Cibao de la República Dominicana. La pronunciación del fonema R puede ser diferente en el ciguayo, a veces suavizándose o incluso omitiéndose en ciertas palabras, lo que refleja influencias locales en el habla. Este fenómeno se puede encontrar en algunas formas de hablar en Puerto Rico. También se habla sobre el origen de los antecedentes de la R velar en Puerto Rico, una lengua que se habla en la isla desde tiempos ancestrales y que se considera aislada de otras familias lingüísticas.
Se menciona una teoría llamada teoría del sustrato negro, propuesta por William McGinley en 1798, que sugiere una posible relación entre la abundancia de personas negras en Puerto Rico y el cambio lingüístico, aunque esto no siempre coincide con la presencia negra en otras regiones de América Latina. Aquí resalta la importancia de entender esta variación fonética, no solo como un fenómeno lingüístico, sino también como una expresión de identidad cultural y regional. Se hace mención de cómo los hablantes puertorriqueños perciben esta variación y cómo esto forma parte integral de su identidad. Sin embargo, se señala la falta de estudios específicos sobre este tema, lo que justifica la necesidad de investigar más a fondo el impacto de las variables sociales en este cambio lingüístico y su relación con la identidad cultural de Puerto Rico. En el análisis de los datos recopilados de este estudio, el estudio sobre la variación de la pronunciación de la letra R a la L en Puerto Rico explora si factores sociales influyen en este cambio o si es simplemente un estilo. En esta investigación podríamos ampliar la comprensión de cómo los puertorriqueños perciben y expresan esta variación, la cual es parte de la identidad cultural del dialecto puertorriqueño. Bueno, en cuanto a la metodología, debido a la escasez de estudios de este tipo, así como limitantes de acceso a la información, tales como la distancia que hay entre los dos países, que es México y Puerto Rico, este estudio es de carácter exploratorio y básicamente consistió de 5 etapas: el planteamiento del problema y los objetivos, búsqueda e identificación de estudios previos y conceptos, recolección de muestra representativa, clasificación y descripción de las muestras, y finalmente análisis y resultados de los datos recabados. Bueno, pues como ya lo había mencionado mi compañera Araceli, en la etapa número 1, que es justamente lo que se trata el planteamiento del problema y los objetivos, pues fue lo que ya ha desarrollado ella. Posteriormente sigue la etapa 2, que es la búsqueda y la identificación de estudios previos y conceptos, que es justamente fue cuando hubo una investigación más a fondo acerca de este fenómeno y pues las bases de datos consultadas fueron en los repertorios como Dialnet, Redalyc, Cielo y Google Académico, aunque no se obtuvieron muchos resultados justamente de clase de estudios de esta clase. Para la tercera etapa, que es la recolección de muestra representativa debido a la falta de datos públicos en donde se represente este landicismo de forma clara, pues se llevó a cabo una selección de figuras públicas, específicamente de cantantes de reggaetón y de sus obras musicales como ejemplos de producción genuina y de identidad. También se establecieron ciertos criterios de inclusión de inclusión y selección para la selección e identificación de la muestra, así como sesiones de recolección y revisión de información en los repertorios tales como Genius, Spotify y YouTube. Los criterios de inclusión incluimos a todos los artistas que se desenvuelven en el género del reggaetón, artistas que tienen influencia o provienen de Puerto Rico, así como la aparición clara del fenómeno dentro de sus canciones, artistas populares dentro del género musical y artistas que ronden entre los 20 y 60 años de edad. Los criterios de exclusión: se decidió excluir a todos los artistas que no guardaran relación alguna con Puerto Rico o que no presenten lambdacismo en sus canciones, al igual que géneros musicales que no estuvieran relacionados con el género del reggaetón y artistas que no entraran dentro del rango de edad establecido. Después sigue la etapa 4, que es la clasificación y descripción de las muestras. Justamente se analizó el perfil del sujeto para conocer su situación y contexto cultural, como se muestra en la tabla número 1, que es justamente viene el nombre real y el nombre artístico, la edad, el sexo, el lugar de nacimiento, incluyendo la región de esta, y si presenta un lambdicismo o no. Y bueno, pues aquí pueden observar los nombres y las personas que se incluyeron dentro de la muestra. Para la tabla número 2, que es donde se realizó la recolección de datos acerca de la frecuencia de la aparición de este fenómeno, dentro de 2 minutos por canción se seleccionaron 5 grupos de muestra que consistían de 5 artistas de los ya seleccionados y mencionados anteriormente. Como pueden observar en la tabla número 2, se obtuvo un total de 1749 palabras que tuvieran el fonema R dentro de ellas.
y de las cuales solo 710 presentaron el fenómeno del lambdicismo en ese mismo fonema R. Luego, en la tabla número 3 se registró el número de apariciones del fenómeno según patrones identificados, los cuales eran el fenómeno, bueno, la aparición del fenómeno entre la primera y penúltima sílaba y la aparición del fenómeno en la última sílaba. Como pueden observar en la tabla, 328 palabras presentaron este fenómeno entre la primera y penúltima sílaba y 382 presentaron la aparición de este fenómeno en la última sílaba. Eso quiere indicar que hay más presencia de este fenómeno en la última sílaba, específicamente si las palabras terminaban con este fonema R. En el análisis de los datos recopilados se destacan distintos resultados y porcentajes, los cuales se sintetizaron en varias gráficas. La tabla 1 revela que la mayoría de la muestra proviene de la región norte de Puerto Rico, mientras que la menor parte se presenta en la región oeste, como se evidencia en la gráfica 1. Sorprendentemente, a pesar de que el 19% de la muestra es originaria de Estados Unidos, se observa la presencia del lambdacismo en las canciones seleccionadas. Esto sugiere que el fenómeno podría estar extendido por diversas regiones de la isla y fuera de ella. Para la gráfica número 2, como podemos observar en ella, el 96% de nuestra muestra total forma parte del sexo masculino, mientras que el 4%, que es equivalente a una persona, eran del sexo femenino. Aunque esto podría decir que se presenta este fenómeno de una forma, tanto en el sexo masculino como en el femenino, haría falta indagar más, sobre todo entrevistar y encuestar a personas que sean de Puerto Rico, tanto hombres como mujeres, de manera equitativa para ver si en realidad este fenómeno se presenta de la misma forma en los dos sexos. Igual como un antecedente a esto, nosotros teníamos acceso a un hablante de Puerto Rico y este hablante precisamente presentaba el fenómeno del lambdacismo, lo cual también es un indicador de que este fenómeno se encuentra tanto en hombres como mujeres. Posteriormente tenemos la gráfica número 3, que justamente se hizo en base a los rangos de edad. Como se puede observar, quien cuenta con la mayor presencia de este fenómeno son personas que abarcan desde los 31 hasta los 40 años de edad. Posteriormente le siguen las personas con un 32% de rango de 41 a 60 años. Después, en un rango de 20 a 30 años, con un 28%, y por último, en un 4%, en un rango desde 51 años a 60 años. Con esta gráfica podemos observar que esta variación no está sujeta a un momento en el tiempo, como es, por ejemplo, una variación del cronolecto. Y justamente, aunque se presente en menor medida, dependiendo de la edad, sigue presente dentro de estos rangos. En esta gráfica 4 nos muestra el porcentaje de frecuencia de aparición del fenómeno respecto a las palabras totales con el fonema R. Aquí podemos observar que del 100% de las palabras que presentan este fonema, solo el 60% se mantuvieron con la R original, mientras que el 40% presentó este fenómeno del lambdacismo cambiando este fonema por el de una L. Esto podría indicar que el cantante utiliza esta variación por elección y debido a la cantidad de repetición, el fenómeno es visto como algo positivo por los hablantes de Puerto Rico. También podría ser un marcador de que el lambdacismo es parte de la identidad cultural de Puerto Rico y de los artistas seleccionados. La gráfica número 5 se realizó de acuerdo a la información recabada en la número 3. El 54% de la aparición del fenómeno se encuentra al final de las palabras, mientras que el 46% de esta frecuencia se encontraba en medio de ellas, por ejemplo, en la penúltima o en la segunda sílaba. Algo importante que hay que recalcar aquí, en ningún momento el lambdacismo se presentó al principio de las palabras, mucho menos en las R's duplicadas gráficamente.
Mientras se hacía el análisis de distintas canciones, se encontró que incluso hay letras que reconocen este fenómeno del lambdacismo como parte de la identidad cultural de Puerto Rico, como lo menciona el artista Bad Bunny en su canción Nadie sabe, las termino con la L, con la C resuenan mal. Aunque esto podría ser una afirmación, incluso un indicador de una actitud lingüística positiva hacia el fenómeno por parte de un hablante puertorriqueño como lo es Bad Bunny, no se puede tomar como un resultado concreto, ya que haría falta realizar encuestas y entrevistas en diferentes regiones y a distintos hablantes de la comunidad de habla de Puerto Rico. Sin embargo, también se encontró una mención en la canción El Apagón del mismo artista a cómo el género musical del reggaetón es parte de la identidad cultural de la isla. Como lo menciona, de Carolina salió el reggaetón y los de Bayamón. El reggaetón, al ser el principal difusor de este fenómeno, podría estar formando una identidad cultural de Puerto Rico y que el andacismo sea uno de los principales distintivos de otros dialectos. Sin embargo, este resultado aún es provisional, ya que no hay acceso a hablantes que puedan dar su punto de vista acerca de cómo se relaciona el reggaetón con su identidad cultural y el andacismo. Justamente para finalizar, pues se tienen lo que son las conclusiones. Justamente se obtuvo que las variedades sociolingüísticas, tales como el espacio geográfico, la edad o el sexo, no influyen en la aparición de la variable llamada lambdicismo. Asimismo, la frecuencia de aparición, la cual es de un 40% del fenómeno, demuestra que la actitud de este es positiva y aceptada dentro del género musical. Asimismo, justamente esta frecuencia también puede ser este símbolo de que es una muestra que es aceptada, normalizada y usada por parte del habla de la comunidad de Puerto Rico. Justamente haciendo mención de esto, que no importa las variedades sociolingüísticas y por ende puede formar parte de su identidad y su cultura. También se encontraron los siguientes patrones, que justamente se encuentra el fonema R dentro de la primera sílaba en un 46%, mientras que en la última sílaba en un 54%, siendo esta el patrón más común. Y también no se presenta en palabras que se escriben con doble R, por ejemplo, en carro, barranco, ciérralo, etcétera. También no se presentan en palabras que tienen una R al inicio de la palabra, tales como rata, ronquido o rama, etcétera. También entre las conclusiones se encontraron que existen excepciones en donde no hay una lateralización del fonema R, esto en cuando la palabra termina R y la siguiente palabra inicia en vocal, al igual que si este fonema R se encuentra dentro de una palabra y la siguiente letra es una vocal, tampoco se realiza este lambdacismo. También existen excepciones en donde no hay lambdacismo debido a un sentido de estilo, ya que algunos artistas coincidían en ciertas palabras y otros no. También se considera el lambdacismo como parte de la identidad de la comunidad de habla de Puerto Rico, siendo estos sujetos sus representantes y principales difusores, ya que no se muestra que por la popularidad del género se utilice un español más neutral. Y finalmente es importante recalcar que este estudio es de carácter meramente exploratorio y los resultados y conclusiones no deben tomarse como afirmaciones debido a la falta de estudios previos sobre este fenómeno y la falta de muestra de hablantes de la comunidad de habla de Puerto Rico. Sin embargo, esta investigación podría funcionar como antecedente para futuras investigaciones acerca del papel del andacismo, tanto los hablantes puertorriqueños como sus cantantes de reggaetón. Y finalmente tenemos las diapositivas donde utilizamos las referencias para esta investigación. Y esto sería todo. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido interesante y gracias por su atención.